usted persistente en la oración aun cuando respuestas no llegan? ¿Es capaz de esperar en Dios sin perder la expectativa de su respuesta? ¿O está frustrado, deprimido, decepcionado al no ver el cumplimiento de lo que Dios habló? Dios les bendiga a todos, es un placer nuevamente estar con ustedes en este programa. Les pedimos siempre, estamos invitándoles a que participen de nuestros servicios presenciales 10, 2 y 4 para que disfrutemos en familia de una palabra fresca, poderosa, que transforme nuestras vidas. Dice Dios en su palabra en Efesios capítulo 3 verso 20, un pasaje poderoso. Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiero centrar mi atención este día justamente en esta frase: según el poder que actúa en nosotros. Dios ha puesto en nuestras vidas poder y autoridad para poder orar con libertad, para poder adorar nosotros con gozo, para poder estudiar su palabra con revelación, para poder compartir el evangelio con autoridad con otras personas, para poder vivir una vida victoriosa, para poder trabajar, emprender, hacer nuestro trabajo con entereza, con fe, con expectativa. Uno necesita entender que Dios ha hecho un depósito en nosotros. Dios ha puesto en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios. Él habita en nosotros. La persona del Espíritu Santo nos da capacidad, sabiduría, poder, autoridad, revelación, talento, dones. ¿Para qué? Para que oremos, adoremos, trabajemos, evangelicemos, vivamos, tengamos salud y avancemos. Una vida débil no se puede concebir como una vida productiva. Dios ha puesto en nuestras vidas poder y autoridad para poder desarrollar todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Un pasaje adicional a esto lo encontramos en 2 Corintios 1:20. Declara así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Dice: por medio de nosotros. Déjenme usar un ejemplo grandísimo de la palabra. Estudiémoslo y compartámoslo este día. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15 versos 13 y 14 que Dios se sentó con Abraham y le dijo: mira, Abraham, tu descendencia van a ser esclavos en una nación, pero yo lo voy a liberar. Por 400 años serán esclavos en una tierra ajena, pero cuando yo los saque de allí, note que Dios está hablando del futuro. Dios no tiene problemas con hablar del futuro. Le está hablando lo que sucedería con su descendencia los siguientes 400 años. Después de todo eso, sucede que un bisnieto de Abraham, José, introdujo a los hijos de Israel en Egipto. Y cuando está muriendo José, profetiza, dice: ciertamente Dios os visitará y llegaremos a ser grandes, llegaremos a multiplicarnos. Y cuando entramos a Éxodo capítulo 1, quiero que usted en su casa lo pueda buscar y leer este pasaje. Éxodo capítulo 1 es una demostración de cuando Dios da una palabra, no importa cuánto tiempo nos toque esperar, no importa cuánto tiempo tengamos la expectativa. Dios dice, Él hace. Dios habló, lo ejecuta. Esa es la fe con la que debemos hacer las cosas nosotros. ¿Cómo respondemos cuando cosas oramos y no suceden? ¿Cómo podemos responder nosotros a aquel tipo de oraciones que no hemos visto resultados? Hay gente que se decepciona, gente que se deprime, gente que baja los brazos, gente que no quiere seguir luchando. Pero note que aquí Dios le dio una palabra a Abraham que tendría un cumplimiento en 400 años. Eso está tremendo, ¿no?
Pero pasa el tiempo, y ahora encontramos en el libro de Éxodo capítulo 7 lo siguiente. Dice la palabra que murió José y se levantó otro faraón que no conocía esa generación. Y los hijos de Israel, versículo 7 dice: los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra como Dios había hablado. Fructificaron. En otras palabras, eran esclavos, pero eran gente bendecida. Tenían comercio, tenían casas, tenían recursos, tenían tierra, tenían ganado, tenían de todo. Esclavos, pero bendecidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo había hablado. Dice que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de Dios la tierra. Y dice la palabra que en ese momento los enemigos comenzaron a temblar. Los egipcios pensaron: este pueblo se ha hecho más grande, mayor que nosotros. Está en verso 9. Ahora pues seamos sabios, no queremos que el pueblo se siga multiplicando. Note que el enemigo siempre querrá que no crezcamos, nos desarrollemos, avancemos y logremos lo que Dios ha hablado. Pero lo que Dios habló a tu vida se va a cumplir. Habrá un logro, habrá un avance, un desarrollo, porque fue la boca de Dios quien lo puso allí. Dios habló que eso pasaría. Ahora sus enemigos están temblando porque venga un pueblo esclavo pero bendecido. Venga un pueblo esclavo pero multiplicado. Venga un pueblo esclavo pero inteligentes, sabios, capaces, fuertes, con mucha salud. La palabra fortalecidos habla que era gente muy saludable. Yo oro en el nombre de Jesús que entendamos: cuando Dios pone una palabra, no importa el tiempo, en la palabra y en la promesa que Dios da, empeña su fidelidad, que es parte de su carácter, y empeña su persona. Dios es fiel y Dios no cambia. Eso está aquí. Ahora dice el verso 12 que cuanto más los oprimían, mucho más se multiplicaban. Se lo leo para ustedes, dice así: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían temor de los hijos de Israel. Este pasaje para mí es importante porque es contrario a la mente humana. La gente piensa que cuanto más mal esté el ambiente, más mal nos puede ir. Aquí dice lo contrario. Dice que cuanto más opresión estaban sufriendo, más multiplicación, más desarrollo, más crecimiento estaban pasando. Yo oro en el nombre de Jesús que aunque miremos a nuestro alrededor el tiempo malo, nosotros confiemos en las promesas de Dios. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le libra. Matará al malo la maldad, y los que juzgan al justo serán quebrantados, pero el justo le rodea la misericordia. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En el tiempo malo estaba Dios bendiciendo, multiplicando, ensanchando, creciendo y desarrollando al pueblo a un mejor nivel, cuanto más la opresión pasaba. Dice el 14: y amargaron su vida. Note que aquí, déjeme hacer un espacio, porque esta amargura que los egipcios causaron a la vida de los hijos de Israel fue el mal que ellos no pudieron soltar. Dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaron con rigor. Ahora encontramos que el pueblo de Israel permitió que la amargura entrara a su corazón. Por eso usted ve que cuando los hijos de Israel llegan a un lugar donde están listos para conquistar, están prestos para entrar, era tanta la negatividad que había en su corazón que 10 espías contaminaron la fe, el creer, la mentalidad de conquista se contaminó y no pudieron. Yo le pido a Dios: no permitas jamás que nadie llene tu corazón de amargura. Si hay un jefe que maltrata, hay un esposo que maltrata, hay un
padre que maltrata, una madre que maltrata, o hasta un pastor que maltrate, puede ser, ¿no? Dejémoslo allí. No amargues tu corazón. No permitas que tu corazón se llene de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, falta de misericordia. Y guardemos esas cosas en el corazón. Escuchen esto. La persona en la tierra que sufrió todo tipo de rechazos, traiciones, abandonos de gente más cercana, porque esa es la parte dolorosa, fue Jesús. Jesús recibió de Judas la peor traición. Jesús recibió de Pedro, que era su mejor amigo, el rechazo. No lo conozco, pero usted encuentra que Jesús no enfermó su corazón. Usted puede decir, pero era Dios, pastor. Sí, era dándonos ejemplo que Él estaba cargando en sí mismo el pecado de todos nosotros para que nosotros caminásemos ofreciendo perdón, ofreciendo oportunidad. Si usted nota, a Pedro se le brinda una nueva oportunidad porque Jesús no quería que Pedro viviese todo el tiempo con el manto de la condenación. Los hijos de Israel fueron amargados por los egipcios y ellos no superaron la amargura. La amargura llenó su corazón de incredulidad, de duda, de negatividad. No podían ver nada bueno en el futuro. Sus sueños se frustraron, sus sueños se quedaron allí porque la amargura es contaminante, y cuando la amargura llega al corazón produce raíces que no se despegan hasta que recibimos liberación. Es importante este pasaje para mí, porque esto tiene que ver con el poder y la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. No permitas jamás el odio en tu corazón. No permitas jamás el rechazo. No permitas que un rechazo llegue a tu corazón. Siempre habrán personas que te acepten, pero habrán otros que no les caes muy bien. ¿Qué vas a hacer con eso? Siempre habrá gente que van a hablar mal de ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Siempre habrá gente que te van a traicionar. ¿Qué vas a hacer con eso? Escuchen esto: cuando personas se van de tu vida, era necesario que se fueran. Cuando personas te traicionan, era necesario que eso pasara para madurar. Todos esos males, tómalos como una oportunidad para crecer, para madurar, pero nunca pierda de vista que hay una promesa de Dios que se te entregó y esa promesa tendrá cumplimiento. Ahora note que estamos viendo ahora que Faraón, como rey de Egipto, está viendo al pueblo fortalecido, lo está viendo multiplicado, lo está viendo en crecimiento, y surge la idea, dos ideas. La primera fue llamar a las parteras para que los niños fuesen muertos, pero las parteras, dice la palabra, tuvieron temor de Dios. Eso es algo impresionante. Yo me imagino las parteras llegando a la casa de una mujer judía que estaba a punto de dar a luz, y en vez de matar al niño, se lo entregaban en sus pañalitos para diciéndole que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu hijo. Porque dice la palabra que las parteras tuvieron temor de Dios y no cumplieron la orden. Y cuando el rey les preguntó, pues ellas explicaron muchas cosas más. Entonces el rey termina en el versículo 22 del capítulo 1, termina con un edicto, dando una orden de lanzar al río a todos los niños varones. Eso está allí. En ese tiempo nace un hombre llamado Moisés. Y Moisés es un hombre que ha vivido una vida interesante. 40 años en el palacio, 40 en el desierto. El hombre ya está adulto y se encuentra y se topa con una zarza ardiente. Y es ahí donde Dios comienza a darnos un ejemplo grandísimo del poder y la autoridad que Dios ha depositado en nuestras vidas. Moisés tiene una experiencia en la zarza. Dice Dios: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque ese lugar es santo. Esto lo encontramos en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios que 3:5, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Escuchen esto: Dios iba a usar a este hombre como un hombre libertador, como un hombre poderoso. Y Dios iba a poner señales en su vida, maravillas en su vida. En Éxodo 34 Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, haré contigo cosas maravillosas
que no han sido hechas en ninguna parte de la tierra, y será cosa tremenda la que yo haré contigo. Te digo esto, esta promesa también es para ti. Dios ha establecido una palabra sobre tu vida, una promesa sobre tu vida, para que la esperes con expectativa. Que cosas no hayan pasado, que has estado pidiendo, orando por cosas, no represente que no pasarán. Si no las has visto, no te decepciones. Va a pasar. Si Dios lo habló, va a pasar. Si Dios te lo puso, va a pasar. Si Dios lo proclamó, va a pasar. Solamente espera un momento más, porque es necesaria la paciencia para, después de haber esperado por tiempo la promesa, veamos su cumplimiento. Ahora encontramos a un Moisés levantado, y Dios le dice: Moisés, voy a hacer cosas grandes contigo. Y dice la palabra de Dios en capítulo 3, verso 7, que Dios le cuenta a Moisés todo lo que ha visto en esos 400 años. Dice: yo he visto la aflicción del pueblo, yo he oído el clamor del pueblo, yo he descendido para liberarlos, voy a sacarlos y hacerlos libres. Capítulo 3, versos 7 y 8. Dice: dijo Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor a causa de sus detractores, he conocido sus angustias, he descendido a librarlos y voy a sacarlos de esta tierra. Note todos estos verbos maravillosos: he visto, he oído, he conocido, voy a liberarlos y a sacarlos. Eso es lo mismo que Dios hace contigo. Dios dice que ha oído tu clamor, que ha visto tus lágrimas, que ha descendido para poderte sacar de un nivel donde estás a un mejor nivel. Por eso tus oraciones y las mías no pueden ser oraciones débiles, sino oraciones con poder y autoridad. Nuestra alabanza, nuestra adoración debe ser con revelación. Cuando estudiemos la palabra con fe, cuando compartamos lo que Dios ha hecho, hacerlo con vehemencia. Dios es bueno, maravilloso. Cuando vivamos nuestra vida, hagámoslo como gente victoriosa, a pesar de todo lo que esté pasando, porque Dios ha oído, Dios ha visto, Dios ha descendido, Dios nos hará libres y nos sacará a un mejor nivel. Y noten ahora, cuando Dios está hablando tan serio con Moisés, Moisés está timorato, quiere acobardarse, quiere echarse para atrás y le pide a Dios que mejor busque a otra persona, porque él piensa que no le van a creer. Capítulo 4 de Éxodo dice: entonces Moisés respondió a Jehová diciendo: he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y voy a enfatizar estas dos cosas que pasan aquí para demostrarte por la palabra que Dios ha puesto en ti poder y autoridad. ¿Para qué, pastor? Para que ores con autoridad, para que tengas fe en lo que Dios habló, para que adores con libertad, para que vivas una vida victoriosa, para que trabajes con fuerza, creyendo que lo que Dios ha puesto en tu mano va a prosperar, va a crecer, se va a multiplicar, porque es la mano de Dios contigo. Eso es así. Le dice Dios a Moisés ahora, versículo 2, estoy leyendo capítulo 4 de Éxodo, verso 2. Y Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Note, aquí comenzamos con esto. Le pregunta a Dios: ya ha pasado el tiempo, la promesa se está cumpliendo, el pueblo está multiplicado, aún son esclavos, pero Dios había declarado que los haría libres con poder, con la manifestación de su mano poderosa, y que ellos no saldrían de Egipto con manos vacías, sino con grandes riquezas. Génesis capítulo 15, 13 y 14. Los sacaré. He descendido, he oído, estoy aquí para librarlos y llevarlos a un mejor nivel. La promesa de Dios, lo que Dios te habló, no importa el tiempo, pasará. Debes tener un corazón expectante. Conocerás personas, puertas se abrirán, nuevas oportunidades vendrán, pero necesitas confiar en la promesa de Dios, no perder tu esperanza, no perder tu expectativa, no perder esa entereza de orar en una forma distinta. Gente, cuando cosas no pasan después de que han orado,
bajan los brazos, se debilitan, a veces se olvidan. Es que mi familia, pastor, no creo que cambie. Es que pienso que esta situación ya es demasiado tiempo, ya no vale la pena orar. Es que creo que lo que un día recibimos por fe ya no va a pasar. Eso no puede ser. Créele al Dios de la palabra, porque Él es el que puso las promesas en tu corazón. Y las promesas de Dios en tu corazón no tienen fecha de vencimiento. El Dios de los cielos ha traído esta palabra para que ores en forma distinta. Señor, no lo he visto, pero lo veré. No ha pasado, pero pasará. La puerta aún no se ha abierto, pero se abrirá. La oportunidad no ha venido, pero vendrá. Esa es la forma como se ora con expectativas. Porque ahora miren esto. Le pregunta Dios a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés responde: lo que tengo aquí es una vara. Dios es el que hace de lo ordinario cosas extraordinarias. Y dice aquí, Él le dijo: échala en la tierra. Y Él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Esa es una demostración. Verso 4: entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Se volvió vara. Aquí déjeme hacer una reflexión acá. En la Biblia, las serpientes siempre tipifican o representan Satanás y sus demonios, opresiones. Y aquí le está diciendo Dios a Moisés: quiero que pongas esa vara en la tierra. Y se convierte en serpiente, y Moisés huye de ella. Pero Dios le da una orden, dice: tómala, pero tómala por la cola. Dios no hace cosas en la lógica. La lógica es poner algo en la serpiente en la cabeza. Pero aquí dice: tómala por la cola. ¿Para qué? Para recordarnos a nosotros. Ya hay alguien que pagó el precio. Ya hay alguien que le pisó la cabeza al enemigo. Ya hay alguien que venció en la cruz del Calvario. Ya hay alguien que nos dio la victoria para que cuando oremos, adoremos, vivamos, evangelicemos, proclamemos la palabra, lo hagamos con autoridad, confiado que la palabra de Dios sigue teniendo su cumplimiento. En otras palabras, no hay tiniebla contra ti que pueda prosperar. No existe ningún poder de las tinieblas que puedan contra ti. Ninguno. Y dice Dios: por esto creerán que te ha aparecido el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Verso 6. Le dijo también Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, de aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Versículo 7. Dijo: vuelve ahora a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Escuche esto. Dos señales que representaban para Moisés poder y autoridad. La primera era una vara. Y con esa vara usted encuentra a Moisés haciendo 7 poderosos milagros de transformación en las plagas que vinieron sobre Egipto. La plaga del agua en sangre de las ranas, los piojos, las tinieblas, el granizo, el fuego, etc. Con la vara, para decirle a Moisés: no hay arma contra ti que pueda prosperar. No existe poder de las tinieblas que pueda hacerte daño. Pero la lepra, escuchen aquí, cuando le pide Dios a Moisés: mete tu mano en tu seno, y Moisés saca la mano y sale leprosa. Recuerden, en la Biblia, ninguna enfermedad en la Biblia tiene tanto significado como la lepra. La lepra, en primer lugar, es tipo de pecado. Y cuando Moisés mete su mano y la saca bien, le está diciendo Dios a Moisés: aún el pecado no podrá pararte, no te va a detener, porque hay alguien que en la cruz del Calvario venció el pecado, venció a Satanás, venció el pecado, venció a sus demonios, fue vencido para siempre. ¿Para qué? Para que vivamos nosotros sirviendo a Dios con libertad, para que vivamos en santidad sirviéndolo a Él. Ese es el poder. La lepra también representa enfermedad. Y Dios en la cruz del Calvario, Jesús en la cruz del Calvario, venció la enfermedad. La lepra también representa maldición.
hay un ejemplo en la Biblia donde un profeta, un asistente del profeta de Giezi, se tomó unas cosas que no debía tomar. Y entonces la maldición fue esta: la lepra que tenía Naamán vendrá sobre ti y sobre toda tu descendencia, como una maldición de su familia en forma generacional. En otras palabras, la lepra representa una maldición de orden generacional. La lepra también representa ruina, pobreza, escasez. La lepra también representa temor y miedo. La gente le tenía pavor a los leprosos porque era altamente contaminante. Y la lepra también representa muerte. Note cuánto significado hay representante en la lepra. Lepra es tipo de pecado, tipo de enfermedad, tipo de maldición, tipo de ruina, tipo de temor y tipo de muerte. Y Moisés le metió su mano y la sacó leprosa, metió su mano y la sacó muy bien. Eso te dice a ti, ni con la vara era el Satanás y sus demonios perdieron autoridad. Pero también, Moisés, tendrás poder contra el pecado, contra la enfermedad, contra la maldición, contra la ruina, contra el temor y contra la muerte. No podrán pararte. ¿Por qué? Porque he puesto en tu vida poder y autoridad. Y te digo hoy, lo mismo es hoy contigo. Dice Lucas 10:19: he aquí os doy poder y autoridad contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo, y nada, dice, nada podrá hacerte daño. Poder y autoridad que Dios ha depositado en ti. ¿Para qué? Para cuando ores, lo hagas con autoridad. Cuando tú adores con libertad. Cuando tú proclames la palabra, testifiques a otros, lo hagas con fe. Para que cuando tú leas la palabra tengas entendimiento. Para cuando tú compartas con otros o vivas tu vida, lo hagas con victoria. No puedes vivir una vida cristiana opacada, debilitada. Dios te levanta hoy, te dice: he puesto en ti poder y autoridad. Ya no puedes orar como un mendigo o un peticionario. Orarás como un hijo, y un hijo siempre ora con la certeza de que su padre lo está escuchando. Por eso usted encuentra a Jesús como cuántas veces en los evangelios: mi padre, yo no haré otra cosa más lo que mi padre. ¿Por qué? Porque él reconocía que el hijo solamente puede hacer lo que el padre ya ha declarado que puede hacer. Eso es poder y autoridad. ¿Qué ha pasado con tu vida de oración? ¿Qué ha pasado con tus ayunos? ¿Qué ha pasado con tu vida devocional? ¿Qué ha pasado con tu lectura bíblica? ¿Qué ha pasado con tu compartimiento a otros de la fe que tienes? ¿Qué ha pasado con tu vida normal? ¿Qué ha pasado con tu trabajo? Son cosas elementales donde se necesita clamar, trabajar, desarrollar con poder y autoridad. Imagínate una persona que salga por la mañana a hacer su labor y vaya deprimido, decepcionado, con su alma fragmentada, sin expectativas, sin promesas. Entonces no pasará nada contigo. Eso es la lepra. Enfermedad, depresión, maldición, temor, duda, incredulidad. Esa es la lepra que está contaminándote. Pero cuando hay autoridad, tú te levantas con fe y le crees a Dios. Tú te levantas con fe y declaras: este es el día que hizo el Señor, me levantaré y haré las cosas que Dios quiere que haga. Te levantas. No hay cosa más terrible para el pueblo de Israel que haberse dejado vencer en el camino por la amargura. Nunca pudieron hacer uso de la autoridad porque no entendieron cómo hacerlo. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 6 que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros. Pablo dice en Efesios que ese Espíritu habita en nosotros y que hoy funcionamos bajo el Espíritu de resurrección. Bajo ese poder hablamos, evangelizamos, trabajamos, nos movemos con poder y con autoridad. Eso es lo que Dios ha depositado en ti. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Yo haré de las cosas
insignificantes cosas poderosas. Con esa vara hizo milagros. Con esa vara abrió el mar rojo. Con esa vara produjo tantas cosas. ¿Por qué? Porque él entendió que había en su vida poder y autoridad. Te digo hoy, en tu vida es lo mismo. Hay poder y autoridad. Poder para orar, para adorar, poder para trabajar, poder para avanzar, poder para creer. Nuevas puertas se abrirán. Poder para avanzar. Lo que Dios ha puesto en tu mano se multiplicará. Pero tienes que orar en forma diferente, con poder y autoridad. Yo quiero hacer una oración en esta parte final por aquellas personas que han estado orando por tiempo y no han visto resultados y se han decepcionado, se han deprimido, están frustrados porque no ven resultados, han dejado de orar con fuerza, han dejado de orar con esa habilidad que tenían antes, y hoy las oraciones son, bueno, si lo que va a pasar, va a pasar, y no se dan cuenta que es el mismo infierno que pretende paralizarte. Usted lo leímos capítulo 1 de Éxodo. Faraón pensó: ¿qué podemos hacer para que no se multiplique? ¿Qué podemos hacer para que no siga creciendo? ¿Qué podemos hacer para que en la batalla no nos haga la guerra? ¿Qué podemos hacer? Quisieron quitarle a Israel poder y autoridad, pero Dios tenía la promesa, como Dios tiene promesas en ti. Hoy tu vida puede ser mejor si abres tu corazón a Cristo y tomas la palabra que Él te dio. Dice San Juan capítulo 1: mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, eso es autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Hoy, si le abres tu corazón a Cristo, cosas grandes pueden pasar en tu vida. Haz esta sencilla oración conmigo diciéndole: Señor Jesús, yo recibo tu palabra hoy, y en tu nombre, Señor, te abro mi corazón para que entres y vivas en mí y me hagas la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a vivir para ti. Espíritu Santo, ven con poder y usa mi vida para vivir una vida que exalte tu grandeza. En el nombre de Jesús. Gracias por salvarme y hacerme libre hoy, en el nombre de Jesús. También quiero orar por aquellas personas que han estado luchando, batallando con una situación en la casa, una enfermedad, un problema con los hijos, o en su matrimonio, su trabajo, su negocio, su iglesia, y han estado orando y orando y han estado en ese punto de no ver resultados, y han bajado los brazos y han perdido esa capacidad de orar con autoridad. Digo, vuelve a orar consciente que el infierno mismo no puede con tu oración. Satanás no puede parar lo que Dios ya habló sobre tu vida. Y la lepra, que es tipo de enfermedad, de pecado, de maldición, de ruina, de temor, de muerte, no puede contigo, no puede contigo. Por eso oro en el nombre de Jesús. Padre, envío una palabra de autoridad esta tarde, este día, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Dios de los cielos desate sobre tu vida poder y autoridad para cuando ores, cuando hables, cuando trabajes, cuando te muevas, cuando estés desarrollando lo que Dios ha puesto en tu mano, lo hagas con la libertad, con la certeza que la promesa de Dios, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Que el Señor Jehová te bendiga, haga resplandecer sobre ti su rostro, que todo lo que ha puesto en sus manos te multiplique, fructifique, sea fortalecido, y que te expandas grandemente en tu trabajo, tu familia, tu ministerio. Que Dios te bendiga hoy y por siempre. Bendiciones para todos en el nombre maravilloso de Jesús. Bendiciones. Tome de nuevo la autoridad que Dios le entregó. Crea que Dios ha puesto en su vida poder y autoridad para ver milagros pasar, sanidades realizar, puertas abrir, nuevas oportunidades ver. El profeta declara: escribe la visión, aunque tardara, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3.
Dios les bendiga.